Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida un día más a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Israel inicia una importante ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza contra Hamás. Según un informe, Netanyahu avisó a Trump sobre el ataque a Doha con antelación y este no dijo que no. Los familiares de los rehenes israelíes en Gaza declaran estado de emergencia y acampan en casa del primer ministro. Luxemburgo afirma que reconocerá al Estado palestino en la cumbre de la ONU la próxima semana. España cancela un importante acuerdo de armas con Israel ante la reacción de Gaza. Estos son los titulares del informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. El ejército israelí confirmó el inicio de una controvertida y largamente esperada gran ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, mientras los servicios médicos locales señalan que docenas de personas murieron y resultaron heridas en los ataques, y las desesperadas familias israelíes de rehenes retenidos en Gaza dijeron que estaban aterrorizadas por lo que pueda pasarles a sus seres queridos. Durante la noche del lunes al martes hubo fuertes bombardeos en la zona. El primer ministro israelí comunicó el inicio del operativo al comienzo de una sesión en su juicio por corrupción, ya que solicitó ser excusado de su testimonio regularmente programado debido a cosas importantes que están sucediendo. En una advertencia a los civiles palestinos, el ejército dijo que la ciudad de Gaza era considerada una zona de combate peligrosa y una vez más ordenó a los residentes evacuar el área inmediatamente, como lo había hecho repetidamente en los últimos días, y dirigirse a una zona humanitaria designada por Israel en el sur de la franja, advirtiendo que estarían en riesgo si permanecían en el lugar. Según la declaración de las Fuerzas de Defensa de Israel, más del 40% del estimado millón de residentes de la ciudad han abandonado la ciudad por su seguridad y la seguridad de sus seres queridos, un número que a la mañana del martes ya se elevaba a 370.000 palestinos evacuados, contradiciendo una estimación de la ONU emitida ese mismo día que indicaba que solo unos 220.000 habían huido del norte de Gaza durante el último mes. Sí, claro, y me imagino que en el momento que comenzaron estos ataques más intensos, pues esto lleva a más y más personas a salir a ese camino que son, no sé, creo que son unos 30 kilómetros o 20 kilómetros desde la ciudad de Gaza a la zona segura. De todas maneras, aunque la carretera esté abarrotada y de gente y de carros, etcétera, etcétera, pues el hecho de salir de la ciudad de Gaza ya supone una cierta seguridad para la integridad física de esas personas. Es decir, que en el momento que ya abandonan la parte occidental de la ciudad, destino a la orilla del mar donde está la carretera por la que se deben trasladar hacia el sur, pues ya están en una situación mucho más segura que quedándose dentro de la franja de Gaza. Por los números que presenta Israel durante la noche, cuando todavía no se había declarado que se iniciaba realmente este operativo, pero que sí hubo bombardeos, se habrían desplazado más de 150.000 personas, porque las Naciones Unidas indicaban 220.000 al atardecer, y por la mañana pues Israel ya contabilizaba 370.000, con lo cual avanzaban que ya casi más del 40% había salido, y yo calculo que para mañana o para cuando ustedes estén escuchando estas noticias, seguramente la mitad de la ciudad de Gaza ya habrá salido de la misma y se habrá puesto a recaudo y en camino hacia la zona de humanitaria, donde evidentemente no estarán igual de cómodos que en sus propias casas, pero al menos así salvaguardarán la vida de ellos y de sus familiares. Y me imagino que si los combates van a ser tan intensos como ha prometido el jefe del Estado, el jefe del gobierno de Israel, pues esta, si bien
para esta noche puedan haber sido la mitad de los habitantes los que hayan despejado la ciudad. Puede que mañana vea una nueva salida masiva y las cifras sigan subiendo hasta dejar prácticamente en números muy bajos en aquellos que los efectivos todavía del grupo terrorista Hamás, que se estima que son unos 8.000, 10.000 personas, hayan podido retener por la fuerza dentro de la ciudad para servirles de escudos humanos. La semana pasada, el primer ministro Benjamín Netanyahu le informó al presidente estadounidense Donald Trump sobre el inminente ataque contra los líderes de Hamás en Doha unos 50 minutos antes del ataque, según un informe dado a conocer el lunes, a pesar de que, tras el ataque, Trump declaró que Estados Unidos no recibió una advertencia significativa sobre el ataque a Doha, que intentó, pero no tuvo tiempo de transmitir una advertencia a Qatar y que estaba muy descontento con el incidente. También declaró a la prensa el domingo que Israel debe ser muy cuidadoso con su trato con Qatar, al que calificó de gran aliado. De hecho, el aviso israelí le dio a Trump tiempo suficiente para cancelar el ataque, según 3 funcionarios con conocimiento directo citados en el informe, quienes afirmaron que Netanyahu llamó a Trump alrededor de las 8 a.m., hora de Washington. Los primeros informes de las explosiones en Doha llegaron unos 50 minutos después. El ataque, que mató a 5 miembros no directivos de Hamás y a un oficial de seguridad catarí, pero aparentemente a ninguno de los 5 objetivos clave de Hamás, provocó la indignación de los gobiernos árabes, que se reunieron de emergencia el lunes por el ataque. En la reunión, a la que asistieron líderes de estados con vínculos diplomáticos plenos con Israel, se produjeron duras condenas contra el Estado judío. Bueno, aquí hay varias cosas y evidentemente yo no tengo la bola de cristal para saber qué se dijo, cuándo se dijo y a quién se dijo, pero aquí debo guiarme por la intuición y por el conocimiento de los personajes como son Netanyahu y Trump en este caso, aparte de los que aparecen citados como funcionarios con conocimiento directo citados en este informe. Yo me inclino a creer que lo que dice Netanyahu es cierto, porque no creo que Netanyahu esté tan loco como para mandarse un operativo de este estilo sin haberlo consultado antes con Trump o haberlo hecho 2 minutos antes del ataque. Sabe que se juega mucho y nunca haría una cosa así. En 50 minutos el presidente americano hubiera tenido tiempo de avisar a Qatar y a sus fuerzas. Pensemos que Estados Unidos también tiene un maletín atómico y no tiene 50 minutos para reaccionar. Es decir, que en el momento que se toma la decisión, pues hay una persona que está como mucho a 2 o 3 minutos de distancia del presidente con el maletín. Y lo mismo sucede aquí, es decir, que si a Trump le avisaron con 50 minutos de anterioridad y le parecía tan mal la cosa, pues podía haberlo frenado, pero no lo hizo. Y ahora pues hace recaer toda la responsabilidad sobre Netanyahu. No sé cuál es el pensamiento que hay o el objetivo que tiene Trump detrás de esto. Seguramente creo que se inclinó por mantener las relaciones comerciales y económicas con Doha frente a el compromiso más ideológico pero menos económico con Israel. Y evidentemente aquí también se comenta una noticia de la cual todavía no tenemos ninguna certeza. ¿Quiénes fueron las personas que murieron en ese ataque? En un primer momento se atribuyeron nombres de los altos responsables de Hamás. Después se dijo que al menos uno de ellos no era. Luego se dijeron que los 2 peores negociadores con Israel seguían vivos. Y aquí en esta noticia pues dicen que aparentemente ninguno de los 5 objetivos clave de Hamás fueron eliminados, con lo cual es un fracaso total como operación. Algo que me llama bastante la atención porque no creo que haya
demasiados precedentes. Es cierto que Doha era un caso particular de un país que no es exactamente un enemigo y que se encuentra a una distancia importante, etcétera, etcétera, pero aquí todavía nos falta conocer muchos detalles y posiblemente todo este descubrimiento que de pronto ninguno de los eliminados era alguien importante en Hamás sea una cortina de humo para no debilitar a las fuerzas que todavía se conservan dentro de Ciudad de Gaza y que no disminuya su moral y se entreguen sin combatir a los israelíes si supieran que realmente su cúpula política y militar ha sido desmantelada del todo. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas declara el estado de emergencia por la ofensiva de las fuerzas de defensa de Israel en la ciudad de Gaza, anunciando que ha instalado un campamento de tiendas de campaña frente a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu. El anuncio del campamento, que según el grupo cuenta con la aprobación de la policía, se produce después de que algunos familiares de los rehenes acamparan la noche anterior fuera de la residencia en Jerusalén al escuchar la noticia de que había comenzado la operación en la ciudad de Gaza. Los familiares de los rehenes han expresado un temor cada vez mayor de que la operación para conquistar la ciudad de Gaza ponga en peligro a sus seres queridos. Hay 48 rehenes retenidos por grupos terroristas en Gaza, incluidos unos 20 que se cree que siguen con vida. El grupo dice que el campamento permanecerá hasta que Netanyahu escuche e implemente la voluntad del pueblo, el regreso inmediato de todos los rehenes y el fin de la guerra. Bueno, evidentemente sobre las familiares de los rehenes no voy a expresar ninguna crítica porque están en una situación realmente desesperada, pero sí considero que la situación en la que se encuentra Israel, pendiente de que jamás haga algún gesto para la liberación de los rehenes, no está dando resultado. Hemos visto que han pasado casi 2 años y de aquellos rehenes pues todavía quedan 48 por saberse su destino final. Se supone que hay 28 muertos y 20 con vida, pero tampoco se sabe con certeza y tampoco se puede tener la certeza de que aunque se hiciera una negociación de la entrega de todos los rehenes a cambio de una tregua definitiva o lo que sea, pues jamás estaría en condiciones de entregar a estas 48 personas vivas o muertas, porque según ellos mismos han declarado, desconocen dónde están y quiénes son los que están encargados de cuidar de muchos de ellos. Luxemburgo dijo el martes que se unirá a un grupo de países que reconocerán el Estado de Palestina en una cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana. El presidente francés Emmanuel Macron encabeza la iniciativa para reconocer un Estado palestino mientras crece la condena internacional a Israel por la guerra de casi 2 años contra el grupo terrorista Hamás en Gaza, que comenzó con la invasión, las masacres y la toma de rehenes de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. En declaraciones a los periodistas el lunes por la noche, el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, dijo que la situación sobre el terreno se ha deteriorado considerablemente en los últimos meses. Está surgiendo ahora un movimiento en Europa y en todo el mundo para demostrar que la solución de 2 estados sigue siendo relevante, afirmó Frieden. Es por ello que el gobierno de Luxemburgo pretende sumarse a quienes reconocen al Estado de Palestina en la conferencia de la próxima semana sobre la solución de 2 estados. En julio, Macron declaró que Francia pronto reconocería un Estado palestino. Desde entonces, más de una docena de países occidentales han anunciado que harán lo mismo. Los ministros israelíes han criticado los anuncios como una recompensa al terrorismo tras el ataque del 7 de octubre. Pues nada, la lista de países que premian la acción de un grupo terrorista
que no quiere la creación de un Estado palestino, quiere la desaparición de un Estado judío. Que eso quede claro porque está en la carta fundacional de Hamás. No quieren que haya un Estado palestino al lado del Estado de Israel, sino en lugar del Estado de Israel. Así que lo que desespera mucho a los israelíes, no solamente al gobierno y a los partidos afines, sino también a muchos partidos de la oposición, es esta inocencia o trampa en la que caen tantos gobiernos occidentales, ahora especialmente los europeos, y que van a acudir en tromba a esta convocatoria liderada por Francia de que en este momento justamente van a reconocer un Estado palestino cuya existencia pues está en la mesa de negociaciones desde los años 80, pero que una y otra vez pues las negociaciones con los representantes de Palestina, hasta ahora la autoridad palestina, pues nunca han podido dar sus frutos porque siempre, tanto con Arafat antes como ahora con Abu Mazen, pues frustran cualquier llegada a una solución, porque también esa solución significaría el fin de una situación muy rentable, muy rentable para algunos palestinos que se han hecho multimillonarios con el dinero que ingresan estando en esta situación aparentemente de desventaja y unas ayudas que no ayudan porque no llegan a las personas más perjudicadas o en peor posición económica. El gobierno español ha cancelado un contrato por valor de casi 700 millones de euros para lanzacohetes de diseño israelí. La medida llega después de que el primer ministro Pedro Sánchez anunciara la semana pasada que su gobierno consolidaría en la ley una prohibición de ventas o compras de equipo militar a Israel por su ofensiva en Gaza. El contrato, adjudicado a un consorcio de empresas españolas en octubre de 2023, implicó la compra de 12 sistemas de lanzamiento de cohetes Silam, derivados de la plataforma Pulse, fabricada por la firma israelí Elbit Systems. El sistema de lanzamiento Silam puede disparar una variedad de cohetes hasta un alcance de 300 kilómetros. Elbit habría recibido 150 millones de euros. Pues fíjense, 150 millones de euros de los casi 700 millones de euros, es decir que aproximadamente el 20 al 25% ya se ha pagado y eso no se va a reembolsar. Es decir, que España con esta decisión ha conseguido dos cosas: tirar 150 millones de euros a la basura. Lo repito, 150 millones de euros. ¿Saben para lo que se podría utilizar todo ese dinero, no? Pues eso se va a ir a la basura porque España dice que ahora va sí a administrar ese bloqueo a la compraventa de material militar con Israel. Pero es que también está la otra pregunta. España, la seguridad de España, la defensa de España, ¿cómo va a quedar después de que no cuente con este sistema de lanzamiento de cohetes? ¿Qué opinará de ello el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, los militares, el ejército español? Ya hace poco, pues el presidente español dijo en una declaración, bueno, nosotros no tenemos la bomba atómica, bueno, pero ahora tampoco vamos a tener cohetes con un alcance de 300 kilómetros. Esto va a dejar a España en una situación muy en desventaja respecto a otros países del entorno, y no me refiero exactamente a los vecinos de Europa, sino a aquellos que estén a una distancia de alrededor de 300 kilómetros en alguna otra dirección. Aquí finalizamos el informativo de hoy en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.